En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Dice así: Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a él y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: Muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos a las 5 reflexiones del Evangelio del día de hoy. En este pasaje, Marcos viene a relatar cómo un maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos los que habían. Y ya el Señor Jesús responde como debe ser: amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. El maestro de la ley está de acuerdo con el Señor Jesús, y nuestro Señor Jesucristo le dice que no está lejos del reino de Dios. Primer punto: Jesús destaca que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro ser, después amar al prójimo como a nosotros mismos. Y estos dos vienen a resumir toda la ley y los profetas. ¿Qué está haciendo con esto? Está poniendo el amor en el centro de nuestra fe. Y si el amor está en el centro de nuestra fe y se practica, entonces lo que hay como leyes y mandamientos es realmente funcional. Si se están practicando las leyes, pero no hay amor en el centro, no hay caridad, entonces algo no está funcionando bien. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice: deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Esforzarse en añadir a la fe la buena conducta. Podemos decir que tenemos mucha fe, pero si no hay una buena conducta, si no hay amor, entonces el primer punto aquí es centrar el amor en la vida cristiana. Que en la vida cristiana el centro sea el amor, hacer del amor la guía principal en nuestras vidas, en nuestra fe, evaluar nuestras acciones
decisiones y relaciones que tenemos con los demás a la luz de estos mandamientos. Pero debemos de asegurarnos de que el amor a Dios y al prójimo esté en el corazón de todo lo que hacemos. Centrar el amor en la vida cristiana. Primer punto. Si decimos que creemos y tenemos mucha fe en Dios, que se vea reflejado en nuestra manera de tratar con los demás, sea quien sea. Si tratamos con mucho amor, con mucha caridad, a los que nos tratan bien, ¿qué ventaja tenemos con aquellos que no creen en Dios y de igual manera tratan bien a los que les tratan bien? Tenemos que llegar a lo extraordinario. Punto número 2. Jesucristo aquí une inseparablemente el amor a Dios y el amor al prójimo. Van de la mano. No se puede decir si ama a Dios, pero como que no se lleva muy bien con sus hermanos, con sus hermanas de sangre o de comunidad en la vida religiosa o de comunidad dentro de la parroquia. Sí, dice que ama mucho a Dios, pero ya tiene tiempo que no se habla con algunos de sus hermanos o sus hermanas, o no se puede ver con estas personas que son de otro grupo parroquial. No podemos amar verdaderamente a Dios sin amar a nuestro prójimo. Y viceversa, no podemos decir que amamos verdaderamente a nuestro prójimo cuando no tenemos una relación cercana con Dios. El amor a Dios se manifiesta en el amor, en el trato a los demás y el servicio que estamos dando y cómo estamos dando ese servicio. Punto número 2. El amor a Dios y el amor al prójimo van de la mano. Me lleno del amor de Dios, amo al prójimo. Y si amo al prójimo, hay una relación cercana con Dios. Practicar pues un amor integral que abarque tanto nuestra relación con Dios como con los demás. Hay que buscar maneras concretas de expresar nuestro amor a Dios a través de actos de bondad, de justicia, de compasión, de comprensión, de misericordia, que esto se aplique para cuanta persona nos rodea, nos trate bien o no nos trate bien, nos hable bien o no nos hable bien. Hay que trabajar en ese sentido. Damos de lo que estamos llenos, y si estamos bien con Dios, recibimos de Él amor, y eso es lo que compartimos a los demás. Punto número 3. Cuando el Señor Jesús afirma que el amor a Dios y al prójimo es más importante que todos los sacrificios y ofrendas, Jesús viene a redefinir la verdadera obediencia a la ley. Es decir, que el cumplimiento de la ley no se basa solamente en hacer rituales religiosos que bien tienen su validez, pero no es hacer eso por hacer, sino que al hacer esos rituales, la persona se llene de un amor que vaya a Dios y que vaya al prójimo. En este sentido podríamos entender de por qué una persona hace ejercicio, pues porque no tiene nada que hacer o porque tiene que hacer ejercicio. El ejercicio, por ejemplo, se hace por diferentes situaciones. Quiere adquirir una condición física porque va a participar en una competencia atlética. Hace ejercicio porque tiene que bajar de peso por cuestiones de salud. Hace ejercicio porque quiere tener una figura quizá atlética, una figura torneada para poder lucirla ante la gente que le conoce. Hacer ejercicio por hacer ejercicio, quizá es muy difícil que la gente lo haga por hacerlo. La comida. Hago la comida para mí, hago la comida para la familia, hacemos la comida para alimentarnos. Nadie hace la comida por hacerla nada más. Tiene una finalidad ese acto de realizar algo. Lo mismo tendría que ser en este caso los rituales religiosos. Priorizar el amor en nuestra práctica religiosa. Es decir, voy a vivir una práctica religiosa y también una práctica espiritual para crecer en la bondad, para crecer en el amor. Tratemos de desconectarnos de aquella idea de voy a hacer estos actos religiosos para que Dios me deje entrar en el reino de los cielos. Dios no nos va a dejar entrar en el reino de los cielos por el simple hecho de hacer o de llevar a cabo actos religiosos. Recordemos que en uno de los evangelios se nos remarca claramente: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
Examinar entonces las costumbres, las tradiciones o rituales religiosos para asegurarnos de que estén verdaderamente orientados a fomentar el amor a Dios y al prójimo, y que no caigamos solamente en el hacer las cosas por hacerlas, que en este caso se le llama legalismo y era en lo que caían el maestro de la ley, los fariseos y otros grupos religiosos. Punto número 3, saber por qué hacemos los rituales religiosos. Nos ponemos quizá de rodillas, nos ponemos de pie, juntamos las manos, hacemos ciertas oraciones, discernir por qué hacemos y para qué hacemos los diferentes actos religiosos. Ese es el punto número 3. Vayamos al punto número 4. En el versículo 28, el maestro de la ley le dice a Jesús: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Y ya después incluso vuelve a remarcar: amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Y en el versículo 34, al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con sentido y que afirmaba lo que ya el Señor Jesús había dicho, que le dice: no estás lejos del reino de los cielos. Punto número 4. Jesús elogia a este maestro de la ley por su comprensión de los mandamientos y le dice que no está lejos del reino de Dios. Y aquí el punto número 4. ¿Cómo podríamos nosotros evaluar si tenemos una comprensión de los mandamientos de Dios, de la misma palabra de Dios? Si no los hemos estudiado, si no lo hemos profundizado, y cuando digo no hemos estudiado los mandamientos es porque no estudiamos la palabra, no la reflexionamos, y ahí puede venir nuestra falta de comprensión sobre la misma palabra o los mandamientos. ¿Comprendemos los mandamientos? Y si los comprendemos, ¿los vivimos realmente? Buscar una comprensión y práctica profunda del amor, según lo que está enseñado por nuestro Señor Jesús en la palabra de Dios, como un medio para acercarnos al reino de Dios. No es el medio cuando hacemos las cosas de Dios, en este caso hablando de rituales, sino entender y vivir la palabra con amor y caridad. Vamos al punto número 5. Nuestro Señor Jesús nos llama a amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y con todas las fuerzas. Con esto indica que este amor debe ser completo y transformador. Y si debe ser completo, pues debe abarcar todos los aspectos de nuestra vida. Dejar a Dios entrar en nuestra vida es dedicarle tiempo a la oración, a la reflexión de la palabra, a la adoración, y esto todo tendrá un desempeño en nuestras vidas. ¿Por qué entonces será que en algunos casos puede ser que estemos en una postura de adoración, pero entonces no estamos adorando? Puede ser que reflexionamos la palabra, pero solamente por encimita. Puede ser que hacemos oración, pero solamente es oración vocal, no es una oración del corazón. No lo hacemos a profundidad, y cuando no se hace a profundidad se nota. Una persona neurótica, arrebatada, geniuda, biliosa, malhumorada, atrabancada, envidiosa, resentida, soberbia, pero está dentro de las cosas de Dios, lo está haciendo por encimita. Puede ser que esos seamos tú y yo. Estamos cerca de la iglesia, del templo, pero estamos lejos del reino de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida,
según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Entonces para esto pues me ha servido mucho en estos cursos, ¿verdad? Que hemos estado pues analizando muchas cosas respecto a la palabra de Dios. Él es el mejor psicólogo, nos lo han dicho aquí, y pues yo se los hago patentes, y porque yo pues he salido del hoyo donde estaba. Me han ayudado a mejorar mucho en mi vida. Anteriormente me enojaba yo con mucha facilidad, regañaba a mis hijas con mucha frecuencia. Ya estoy más tranquila. Con mis hijas ya no me enojo con tanta facilidad. Yo era muy neurótica, y ahora sí ya estoy empezando a controlarme. Y no es que trate de controlarme, sino no sé qué está cambiando en mí. O sea, hay algo que desde que empecé a tomar los cursos, hay algo que está cambiando en mí que no puedo explicarme. Me fui refugiando en los amigos, en el alcohol, ¿por qué no decirlo? En los bares, en el juego, y no conseguía llenar ese hueco. No me hace falta alcohol, no me hace falta amigos, bares, amigos entre comillas, porque son amigos que me invitaban a tomar, a desobligarme de mi familia, porque ellos pues desgraciadamente, pues igual que yo, no conocían a Dios. Yo era contestón, no hacía caso, ni me gustaba que me mandaran, que me dijeran mis errores. Y ahora que estoy conociendo más la palabra de Dios, he visto que me puedo doblar más, como que el orgullo que tenía antes, que sentía antes, se desvanece. También he sentido que me gusta ya más participar, que me gusta ser más sociable. Yo con mi esposo estaba yo muy mal, de hecho ya nos habíamos separado, y gracias a Dios nosotros ya estamos de nuevo juntos y ya vivimos mejor, cerca de Dios, con su palabra nos hemos alimentado. Mi matrimonio anteriormente estaba pasando por una etapa muy difícil. Había agresiones físicas, verbales. Con mi hijo no había una relación bien, yo me aburría estando con él, no lo valoraba como se debe. Afortunadamente, después de tomar estos cursos, mi vida ha cambiado, mi esposa ha cambiado, gracias a Dios. Yo he sentido cambios en mi vida, en mi conducta. Ahora valoro más a mi familia, a mi hijo y a mi esposa. Me sentía desorientada. Decidí asistir porque estaba segura de que ahí me iban a ayudar. Lo cual, a raíz de los cursos me di cuenta de que sí, he aprendido a conocerme, he aprendido a entender lo que Dios quiere de nosotros. He aprendido a comprender más a mi familia y a tratar de cambiar. Sé que no es muy fácil, pero sé que Dios y para Dios no hay nada imposible. Mi esposo se negaba rotundamente a que yo participara, puesto que él es testigo de Jehová, o era antes de casarnos por la iglesia, ahora es expulsado. Bueno, yo creo que antes vivía muy alejada de Dios. Tenía 10 años que no había comulgado. Vi así como que yo necesitaba de esa sanación interior. Para las personas que quieren que les llegue el evangelio hasta su celular es muy sencillo. Ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram. Ustedes la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer. Como yo ya la tengo descargada, pues ya. Cuando se descarga en su teléfono, ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del evangelio es muy sencillo. Cuando abres la aplicación, en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar Evangelio MSP.
Evangelio MSP, te va a aparecer este grupo. Tienes que colocarle también @Evangelio MSP para que te aparezca el grupo. Le das clic para entrar, te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y oraciones que hemos subido, y todos los días te llegará el evangelio del día junto con una oración.